Informe 24, con Jania Novel. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre la austeridad, que ya la pondríamos entre comillas, y la conducta hoy de nuestros gobernantes. Nosotros los elegimos y recordemos, nosotros los quitamos también. Eduardo, continuamos. Te preguntaba sobre la transparencia. Estábamos hablando ya rumbo al 27, que ya está a la vuelta de la esquina. Este gobierno en general, el federal y también por estados, ¿es transparente? Una vez que vimos cómo actuaron con los acordeones para la elección del Poder Judicial, una vez que vemos que toda la familia en el Instituto Nacional Electoral de la señora Tadei, la consejera presidenta, la tiene metida por todos lados en funciones públicas. Hablemos de transparencia, Eduardo. Mira, yo creo que estamos enfrentando un reto enorme más allá de México, y es que hay tanta información, Jania, que como tú sabes ya la llamamos infodemia. Sí. Y entonces sabemos muchas más cosas de las que podemos procesar y entender y aquilatar. Y yo creo que, por ejemplo, en términos estrictamente de transparencia, como los vemos todos los días, como sabemos cosas y detalles todos los días, pensamos que tener información sobre ellos es suficiente, y no. Porque lo que estamos viendo es en muchos casos cinismo, no solo transparencia, ¿no? Son tan abiertos que son cínicos, pero también estamos viendo que hay silencios muy preocupantes por parte de la oposición en ciertos temas. Tú lo viste la semana pasada, la oposición en el Congreso, cuando se trataba de uno de ellos, de uno de los senadores, del senador Adán Augusto López, guardaron un silencio muy cómplice. Jania, sí, ¿no? Sí, sí. También, o sea, estamos viendo que ellos más bien se comportan como clase política, ¿no? Y que si tienes que proteger al gremio, es mejor proteger al gremio que proteger a la sociedad. A mí eso es lo que me preocupa. Lo otro lo hemos visto, y tú lo sabes, en todos los partidos, durante toda nuestra vida adulta hemos conversado, ¿no? De estos abusos, de estos excesos, del nepotismo, del tráfico de influencias. Pero a mí lo que me sorprende es que son más leales en la oposición a su gremio que a ti y a mí, ya los radioescuchas. A la gente, ¿no? Sí, pues cierran filas y se protegen. Lo vemos con el gobernador Rocha Moya de Sinaloa. Cada vez que viene a México le aplauden, le gritan, no está solo. Pero habría que pensar también quién grita, no está solo, y quién se queda callado, que también el silencio es cómplice. Me parece que estos casos en donde un gobernador tiene incendiado el estado y todavía sale, como dices tú, de manera cínica, a decir, no pasa nada, es la gente la que está gritando así como si estuvieran locos, o son los medios los que exageran. Y en el caso de Adán Augusto también, ¿no? Ya esta conexión directa con un secretario que además era de seguridad vinculado a la barredora, a este grupo criminal, en donde él como notario entregó autorizaciones para empresas, y como él como secretario de Gobernación todavía las ratifica. Me parece ya que avalar, como dices tú, que aplaudirles y que gritarles no está solo, ya es un nivel extremo de cinismo, Eduardo. Sí, ya creo que ese es el otro asunto que hay que destacar sobre este momento. La velocidad a la que se está deteriorando la clase política es enorme, o sea, es rapidísimo. Si tú piensas que accedieron al poder, muchos de ellos, digo, los que no eran priistas antes, ¿no? Pero que accedieron hace menos de una década, el deterioro que estamos viendo creo que es preocupante, y creo que ahí no estamos solos tú y yo, ¿eh? Yo también veo en el mensaje y en el código político de la Presidencia de la República preocupación por esto, ¿no? Porque ven que se está degradando muy rápidamente lo público. Sí, degradando y fracturando, podríamos decirlo, podría ajustarse ese término, está fracturándose, se están dividiendo. Digo, cuando eran perredistas, pues veíamos que estaban peleándose también en tribus. Hoy también estarán peleando al interior del partido, Eduardo. Yo creo que es una coalición electoral y que como tal funciona alrededor de los ciclos político-electorales, pero hay un momento en que cuando ya tienes todas las posiciones ya no puedes repartir más. O sea, ya no, finalmente ya tienes todas las posiciones. Tienes el Poder Judicial, tienes el Congreso, tienes el Ejecutivo, tienes más de 30 espacios directa o indirectamente en los estados, tienes congresos locales. Pues hay un momento en que se acaban las sillas, ¿no? Y lo que estamos viendo es el juego de las sillas, ¿no? Ya se acabaron las sillas. Entonces, salvo que todas las posiciones sean para ellos siempre, en todo momento, pues no hay manera de que no empiecen las fracturas a presentarse. Pero además, esto que estamos viendo, Jania, digo, en síntesis, finalmente lo que ilustra es que no es una alternativa real un partido político a otro.
sino que tienen un comportamiento gremial. Y eso le va a costar, y ellos lo saben, le va a costar a Morena, al PT, porque el senador Fernández Noroña no es senador por Morena, es por el PT, le va a costar al Partido Verde, le va a costar a otros partidos que son parte de esa coalición electoral. Entonces, hay un momento inevitable de tensión de cara al proceso electoral del 27, pero creo que lo agudiza es que muy rápido, ¿no? Perdieron la brújula. Claro. ¿Y qué riesgos verías o qué tendría que exigir la ciudadanía para que haya coherencia entre el discurso y la práctica, por lo pronto, ya para este 2027? Mira, yo creo que es informarnos sobre los individuos, porque se esconden tras las banderas de los partidos, sí, y no sabemos quiénes son realmente. Y entonces a uno le cuesta tanto trabajo conseguir información, Jania, sobre quién es realmente el candidato a tu distrito electoral. Lo vimos con la elección judicial. Es tan complicado entender que entonces terminas haciendo pues simplificaciones. Entonces metes a los de un color o a los de otro. A ver, lo que estamos viendo es una crisis de la clase política y trasciende a todos los partidos. Entonces lo que necesitamos ver es quiénes dentro de esos partidos realmente están de nuestro lado y cuáles están del lado exclusivamente de la clase política. No va a ser una ecuación fácil, no va a ser una operación sencilla, pero estamos a tiempo. Tenemos un año completo para entender quién es quién y para tomar postura sobre los individuos, ¿no? Porque si no generalizamos, y en las generalizaciones siempre hay injusticias. En todo partido político hay gente extraordinaria y gente deleznable. Y lo que hay que empezar es a distinguirlos otra vez, ¿no? Pasito a pasito. Oye, ¿tú dónde estás? ¿De qué lado cabes? No importa en qué partido estés. Información, siempre será la información y además verificada. Para cerrar, Eduardo, quisiera preguntarte sobre revocación de mandato. No se ha hablado mucho de esto y no sé si estos primeros 3 años sirvan para calificar de manera general pues la forma y resultados de este gobierno. Mira, es un tema que le venía dando vueltas toda la mañana. Y decía, a ver, ¿por qué? Es en serio. Mira, te doy mi palabra en eso. Te leo la mente. No, bueno, también, pero es que si nos concentramos en la revocación del mandato presidencial, podemos cometer una injusticia. Uh-huh. Y creo que lo que hay que pensar es cómo se le revoca el mandato a un diputado o un legislador que no está del lado de la gente, sí, a un alcalde. Entonces, creo que porque ya se intentó, por ejemplo, en el caso de Sinaloa con el gobernador Rocha Moya y no voló porque creo que era otra vez un tema partidista, ¿no? Había ahí personas que más bien simpatizaban con la oposición. Pero es una gran pregunta. ¿Qué mandato hay que revocar? Creo que podemos empezar por ahí, ¿no? ¿A quiénes nos gustaría revocarle el mandato? Y no necesariamente es la revocación del mandato presidencial y no por otra razón, sino porque se haga cargo cada quien de la responsabilidad y la culpa que tiene. Correcto. Te decía que era para cerrar esa pregunta, pero no te quiero dejar ir nada más con esta de pilón. 16 gubernaturas dices que cambiarán. No es una quiniela, por supuesto, porque esto no es una feria ni un partido de fútbol de a quién le vas y quién te gusta, pero de estos 16, ¿crees que se queden con lo que tienen o entraremos a la catafixia? ¿Cambiarán las siglas y los colores de partido de estos 16 estados? Mira, cuando estaba en la universidad se decía que la democracia, cuando funciona, tiene incertidumbre, ¿no? Y genera incertidumbre. No sabemos quién va a ganar porque la última palabra la tiene el elector. Me encantaría decirte cómo creo que van a comportarse, pero lo que más me gustaría que supieras, Jania, es que espero que las personas de esos estados se sepan poderosas para darse el destino que quieran y que nos resulte incierto, por lo menos a ti y a mí, hasta que no veamos cuál es la intención de voto de los electores de cada estado. Si lo decidiéramos desde ahora, traicionaríamos el espíritu de la democracia. Me gusta, y con eso cerramos. Las personas son poderosas y hay que ejercer ese poder. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta conversación, este análisis. Nos gusta mucho entender desde todos los puntos de vista y las ópticas, sobre todo cuando tienes los datos en la mano como los tienen ustedes. Eduardo, muchísimas gracias de nueva cuenta.
Gracias a ti, Jania, por la invitación y un saludo al auditorio. ¿En dónde te leen? ¿En dónde encuentran los datos? ¿En dónde te localizan a ti? ¿En dónde te escriben? Mira, yo creo que lo más fácil es seguir a Transparencia Mexicana en las redes. Es más interesante Transparencia Mexicana que yo y tiene cosas más padres. Así que vale la pena con que pongan en la red de su preferencia Transparencia Mexicana, ya les aparece. Ahí está. @Transparencia Mexicana. Seguramente encontrarán datos muy, muy útiles. Es Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, precisamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo de vuelta, Jania. Muchas gracias a ti. Iniciando la semana con estos temas rudos, pero como bien lo dice Eduardo, las personas son poderosas. Y con eso nos quedamos. Pausa y volvemos.